Hola, en el video de hoy les hablaré de la República Representativa y el carácter jurídico del DF. Para comenzar, hablaremos de una república representativa. Esta es una forma de gobierno en la cual la autoridad política es ejercida por representantes elegidos por los ciudadanos. Esta forma de gobierno tiene múltiples beneficios y garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones, así como la protección de los derechos individuales. En general, una república se caracteriza por participación política activa de los ciudadanos. Esto implica el manejo público y abierto de los actores estatales, la posibilidad de que cualquier ciudadano apto forme parte activa del quehacer político. La representación ciudadana igualitaria en la institución. Estas instituciones del Estado son conducidas por representantes del pueblo y ninguna tiene prioridad o prelación por encima de las demás. Hay cierta libertad de igualdad ante la ley. Estas esferas de lo público y lo privado están separados y poseen sus respectivos marcos normativos, garantizando así el libre ejercicio individual, cultural, económico, social y político. En México se considera una república representativa, democrática, laica y federal. Esto significa que el ejercicio del gobierno se basa en la participación de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y se utilizan herramientas democráticas, principalmente el voto, para tomar decisiones importantes. Viene la pregunta de cuáles son las diferencias entre una república y una monarquía. Ambas son formas de gobierno con características distintas y con nombres similares. Por ejemplo, en una república representativa existe una soberanía. En la república, la soberanía reside en el pueblo. Los representantes son elegidos por ciudadanos para tomar decisiones en su nombre. Los líderes de una república son representantes electos. El poder se ejerce a través de instituciones como el Parlamento y el gobierno. Y el gobierno es una república que está sujeto a la ley y a las decisiones tomadas por los representantes. Y la monarquía, otra forma de gobierno, es una soberanía que puede recaer en un monarca o en una dinastía, y el monarca toma las decisiones en nombre del pueblo. Su principal líder es el monarca, y este puede tener un papel ceremonial o representativo. En la monarquía parlamentaria, el poder del monarca está regido por el parlamento y el gobierno. En la monarquía, el gobierno está sujeto a los deseos del monarca. Hay esta comparación, y en resumen es que mientras que en una república el poder se ejerce a través de representantes elegidos por el pueblo, en una monarquía el poder está a manos de un monarca o una dinastía. La democracia. Pongámosla en pregunta. ¿Qué es la democracia? Esta democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía del pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. La palabra democracia proviene de las voces griegas demos, que significa pueblo, y kratin, que significa poder, lo que se traduce como el poder del pueblo. Los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno, como las dictaduras, la autocracia y el autoritarismo. Dentro de la democracia, los ciudadanos pueden expresar su voluntad de forma directa o indirecta. Se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de toda la población y no poner intereses personales por encima del bien común. Aunque las características pueden variar según el país, existen principios comunes a todas las democracias, como el respeto a los derechos humanos fundamentales y las libertades civiles básicas. Es importante destacar que la democracia no debe confundirse con la república. Aunque ambas comparten algunos elementos, la república implica la separación de poderes y la igualdad ante la ley, mientras que la democracia se centra en la participación ciudadana y la toma de decisiones por parte del pueblo. Una república representativa tiene varias características claves para distinguirse de otros sistemas de gobierno. Por ejemplo, la elección de representantes. En una república representativa, los ciudadanos eligen a sus representantes mediante elecciones periódicas. Estos representantes ocupan cargos dentro del Congreso o el gobierno y toman decisiones en nombre del pueblo. La separación de poderes
también es un punto importante, ya que se basa en esta división entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y cada uno de estos poderes tiene funciones específicas y actuares como un sistema de contrapeso para evitar la concentración excesiva de poder. El Estado de Derecho. En una república representativa, todos los ciudadanos, incluidos los líderes, están sujetos a la ley. Esto garantiza la igualdad ante la justicia y proteger los derechos individuales. La participación ciudadana. Aunque los ciudadanos no tomen decisiones directas sobre un asunto, tienen esta oportunidad de influir en las políticas a través de su voto y participación dentro de los procesos democráticos. Esto nos da una garantía de derecho, donde suelen incluir una carta de derechos o la Constitución que protege las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Con esto tenemos que los representantes elegidos deben rendir cuentas ante sus electores, o sea, hacia nosotros los ciudadanos. Si no cumplen con sus responsabilidades, los ciudadanos pueden votar en contra de ellos en las próximas elecciones. Una república representativa combina la elección de representantes con la separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Esto permite una participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, sin requerir una democracia directa completa. ¿Cuál es la diferencia entre una república parlamentaria y una presidencial? En la república parlamentaria hay una elección del jefe de gobierno, donde el Parlamento o Congreso elige al jefe de gobierno. Este líder, conocido como primer ministro, proviene del partido o coalición con mayoría parlamentaria. El rol de jefe de Estado sí existe, tiene un papel principalmente ceremonial y representativo. Esto se le puede decir que es como un monarca o un presidente. El control del Congreso sobre el gobierno. Dentro del Parlamento se ejerce un control significativo sobre el gobierno. Puede destruir al primer ministro y su gabinete mediante una moción de censura. Hay cierta responsabilidad política del jefe de gobierno, donde el primer ministro y su gabinete son responsables ante el Parlamento y deben rendir cuentas regularmente. La toma de decisiones se basa en un censo y se prioriza la estabilidad política y la cooperación entre los partidos. A diferencia de una república presidencial donde hay una elección del jefe de gobierno, el presidente es elegido directamente por el pueblo. Este líder concentra gran parte del poder y la toma de decisiones. El presidente es el jefe de gobierno y el jefe de Estado al mismo tiempo. Aquí, dentro del control del Congreso sobre el gobierno, este Congreso no tiene control directo sobre el presidente. Sin embargo, puede someterlo a juicio político en caso de mal desempeño o comisión de delitos. También tenemos una responsabilidad política del jefe de gobierno, donde el presidente no es responsable ante el Congreso. Y puede ser su toma de decisiones más rápida y efectiva, pero también existe un mayor riesgo de conflicto entre los poderes del Ejecutivo y el Legislativo. Mientras que una república parlamentaria, el poder se distribuye entre el Parlamento y el jefe de gobierno. En una república presidencial, el presidente concentra más poder y autonomía. Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas, y su elección dependerá de varios factores como la historia política y la cultura de un país. Para explicar un poco más de esta calidad jurídica del DF desde el departamento que antes era el Distrito Federal, que hoy es Ciudad de México, hablaremos de un poco de su historia. El DF era parte integrante de la Federación y estaba regulado por la Constitución de 1917, y existía un régimen municipal con ayuntamientos, pero también un gobernador designado por el Poder Federal, el Ejecutivo Federal. En 1928 se suprimió el régimen municipal y se crearon las delegaciones bajo el control del jefe del departamento del Distrito Federal, designado por el presidente de la República. Esta democratización gradual llevó a la reforma política de 1977, donde se introdujo instrumentos como el referéndum, la iniciativa popular, aunque no se tuvieron gran impacto en realidad.
En 1987 se creó la Asamblea de Representantes del DF, con facultades para expedir bandos y reglamentos, así como para poner leyes ante el Congreso de la Unión. Estas reformas posteriores que se hicieron en 1990, 1993 y 1996 llevaron al régimen de gobierno que prevaleció hasta la Reforma Constitucional de 1916. Estas características de la Ciudad de México sigue siendo una entidad federativa y sede de los poderes de la Unión. Tiene competencia constitucional residual respecto a funcionarios federales, debe cumplir obligaciones específicas hacia los poderes, aunque ha habido cambios, su naturaleza jurídica se mantiene como entidad federativa. Esta transformación del DF en la Ciudad de México ha implicado una mayor participación ciudadana y una evolución hacia un sistema más democrático. El proceso de descentralización de la Ciudad de México ha sido un tema relevante en la evolución de su administración y gobernanza, ya que nos permite proporcionar información sobre este proceso. Los antecedentes de la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal, se han experimentado cambios significativos en su estructura de gobierno y su administración. La descentralización implica transferir funciones y recursos desde la federación hacia los estados y municipios del país. También tenemos este estudio del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, donde realizó un estudio sobre el proceso de descentralización en México entre 1997 y 2017. Este análisis se centró en el ramo 33, que es uno de los principales instrumentos de descentralización. Este ramo abarca diversos ramos y fondos que componen al gasto federalizado. También tenemos atributos del ramo 33, donde este es un mecanismo de transferencia de recursos que permite a los estados municipios asumir responsabilidades en el área como salud, educación y desarrollo social. Estos objetivos incluyen reducir la desigualdad regional y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales. También tenemos relaciones intergubernamentales, donde la descentralización implica equilibrios de poderes entre la federación y los gobiernos locales, donde se busca que los estados municipios tengan capacidades administrativas para gestionar políticas complejas. Estos nos dan ciertos resultados y desafíos, y es relevante evaluar si los desafíos planteados por el proceso de la descentralización siguen vigentes. Es la meta lograr una mayor equidad y una distribución más descentralizada, donde los recursos y sus funciones sean mejores. En resumen, la Ciudad de México ha transitado por un proceso de descentralización que busca fomentar la autonomía local y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y como conclusión, hasta 1928 el DF era parte integrante de la Federación y estaba regulado por la Constitución de 1917. En ese año se suprimió el régimen municipal y se crearon delegaciones bajo el control del jefe del Departamento del Distrito Judicial Federal, designado por el presidente de la República. La reforma política del 77 introdujo instrumentos como el referéndum y la iniciativa popular, aunque no tuvieron un gran impacto en realidad. Pero bueno, la Ciudad de México siguió siendo una entidad federativa y sede de los poderes de la Unión. Tiene competencia constitucional residual respecto a funciones federales, y la transformación del DF en Ciudad de México ha implicado una mayor participación ciudadana y una evolución hacia un sistema, como ya lo habíamos dicho, más democrático, donde la capital mexicana continúa siendo un punto crucial en la política jurídica del país. Muchas gracias por su atención.